Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy, nuestra emisión está enfocada en el tema de demografía y rendición de cuentas. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de la doctora Silvia Giorgiuli, directora del Centro de Estudios Demográficos del Colmex. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Juan. Qué gusto saludarte. Y también nos acompaña el doctor Virgilio Partida. Él es profesor investigador de Flaxo, México. Virgilio, un gusto tenerlo. Muchas gracias, buenas tardes. Silvia, si pudiéramos empezar por una definición general, ¿qué es la demografía? Bueno, la demografía, que además normalmente cuando uno escucha el término se imagina algo muy árido o cercano a la psicología. En realidad lo que hace la demografía es el estudio de la población y no nada más contarla, sino ver cómo es la dinámica de la población en lo básico, en términos de nacimientos, de muertes, cómo se mueve la gente dentro de un país o internacionalmente y con eso un montón de cosas que están asociadas a todo lo que es lo que nosotros llamamos la dinámica poblacional, como es la dinámica familiar, la estructura de los mercados de trabajo. Pues eso sería en general como una descripción muy amplia de lo que hace la demografía, que no es nada más contar gente, sino entender a la población como algo dinámico que va cambiando. Virgilio, dicen que la demografía es destino. ¿Estás de acuerdo con ello? Muchas veces el futuro está acorde, nuestras hipótesis futuras están acordes con políticas públicas. Sí, por ejemplo, el mejor ejemplo fue hace 40 años, cuando México tomó el Acuerdo Internacional de Naciones Unidas de la Conferencia Mundial de reducir el crecimiento. Vino una política de oferta de anticonceptivos, de planificación familiar, fue exitosísima, el público la recibió muy bien, avanzó muy bien. Entonces, y nosotros, bueno, ahorita el futuro es un poquito complejo, porque hay algunos cambios importantes en el pasado, sobre todo en la migración internacional, que ha bajado mucho la migración de mexicanos a Estados Unidos y ha aumentado los retornos de mexicanos a Estados Unidos. ¿Podría yo agregar algo ahí? Sí, por supuesto. Bueno, Virgilio es una excelente definición de lo que ha sido la demografía. Yo veo la demografía como una herramienta, ¿no? Cuando uno habla dentro de las ciencias sociales, decimos que la demografía es la más exacta de las ciencias sociales, porque permite hacer pronósticos más acertados que los que hacen los economistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cuestión es, cuando uno habla si la demografía es destino, es más bien si tú tienes un pronóstico de algo, o sea, tú sabes cuántos adultos mayores con cierta seguridad vas a tener dentro de 20, 30, 40 años, cuántas necesidades de espacios en la escuela, cuántas necesidades de espacios en el mercado de trabajo. Es una bolita mágica, es ver las trayectorias de cuándo nacen y los promedios más o menos de cuándo nos morimos los mexicanos, ¿no? Entonces, en ese sentido no es destino, pero sí te da un escenario y ahí la responsabilidad es qué haces tú con ese escenario y cómo si se diseñan políticas para intervenir sobre ese escenario o no, o se deja que siga su rumbo. Pero hacer políticas públicas sin consideraciones demográficas es como pegarle una piñata con los ojos vendados, ¿no? Yo más bien creo que se complementan, ¿sí? O sea, la demografía tiene las herramientas, las técnicas para ver este futuro. La ventaja que tenemos los demógrafos muchas veces es que la demografía cambia muy lentamente en el tiempo. Entonces, para ver grandes cambios se requieren a veces 40 años, ¿no? 50 años. A ver, por ejemplo, hablo de hace 40 años se tomó la nueva política de población. Pero ahí sí fue muy acelerado, ¿no? Fue muy acelerado, pero hasta ahora ya estamos viendo, bueno, lo que se llama el bono demográfico. Es esto de que ahorita hay mucha población en edad de trabajar y de producir y menos población dependiente económica. ¿Cuánto nos va a durar el bono demográfico? Aproximadamente 30 años. Bueno, ya empezó, o sea, ya empezó con ya nos lo con estamos el siglo, gastando. ya lo estamos gastando el bono. Las estimaciones más confiables se deben a Félix Vélez y a Iván Mejía, debe terminar en 2030-32 más o menos, cuando ya se acabe el potencial ahorro y ya comience a efectuarse un gasto por la tercera edad,
cuando los adultos mayores empecemos a gastar nuestros ahorros, o recibir pensiones ahorradas a través de los sistemas de ahorro para el retiro. O sea, nos quedan 16, 18 16, años 18 de bono. años aproximadamente, más o menos, para que todavía haya la capacidad posible de ahorro. Desgraciadamente, el problema es que ahorita hay demasiada población que prácticamente no genera ahorro, vive prácticamente al día con su sueldo, con sus ingresos. Entonces, está un poco disminuido el ahorro. Ojalá aumentar el empleo y aumentar el ahorro, y esto. Hay una dinámica, un círculo virtuoso económico de inversión, generación de empleo, ahorro y paliamiento de, cuando venga el envejecimiento, paliar un poco el problema económico y financiero, ¿no? Silvia, viendo estas tendencias, ¿qué razones encontrarías para la preocupación y también, por qué no, para el optimismo sobre el futuro de México? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente la dinámica demográfica representa muchos retos y muchas oportunidades al mismo tiempo, ¿no? Efectivamente, como dice Virgilio, ya estamos en el momento de la ventana demográfica que se llama bono demográfico, y de repente uno oye visiones muy pesimistas que dicen, bueno, ya el bono ya nos lo gastamos y ya se convirtió en pagaré demográfico, ¿no? Pero en realidad, si uno piensa en que las edades laborales van desde los 15 hasta los 60, 64, tenemos una ventana muy amplia en donde el reto es, por ejemplo, integrar a la población en edad de trabajar en sus diferentes etapas, porque los jóvenes tienen unas necesidades y unas perspectivas específicas de encontrar empleo y empezar, por ejemplo, a generar su propio capital, a poder a tener vivienda, etcétera. Los adultos que estamos en la etapa de la edad adulta media, pues otras necesidades, ¿no? Unas necesidades de atender a la familia que va creciendo y de empezar a prepararnos para el momento de la jubilación. Y los que ya están en la etapa final de la vida laboral, bueno, ahí es todavía más urgente, porque como decía Virgilio, es una población que ya no tuvo posibilidades de ahorrar, ¿no? Que tuvo condiciones de trabajo muy precarias y de mucha desventaja, y que, bueno, las condiciones en las que va a enfrentar su vejez van a ser además diferentes a la de la generación de mi abuela, porque no van a tener tantos hijos para que los apoyen en cuidado y financieramente hablando, ¿no? Que era una especie como de una red social, las familias grandes, ¿no? De apoyo para justamente la edad avanzada. Sí, pues ahí lo que decía, bueno, en los lugares donde no hay un Estado fuerte que proteja a la población adulta mayor en términos de cuidados y en términos económicos, pues siempre entran las familias, ¿no? El caso de México, que es esta idea que somos un país con familias muy fuertes, pues todavía la familia sigue siendo una red de apoyo fundamental para los adultos mayores, y yo diría que va a seguirlo siendo, aunque hay gente que sí hay estudiosos de la población que dicen que ya los lazos familiares también están muy desgastados, ¿no? O sea, cuando ya estuviste usando tanto, ya también las familias de repente ya, aunque quieran, ya no pueden dar tanto, ¿no? Y la otra era la distribución de los hijos. No era lo mismo distribuirse el cuidado de los padres entre 5, 6, 7 hijos o más, ahora con familias de 2 hijos, ¿no? Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre demografía y rendición de cuentas. Vamos a una muy breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de demografía y rendición de cuentas. Silvia, mencionabas en el segmento anterior de los distintos cortes de edad, siendo uno de los temas fundamentales de estudio de la demografía y al mismo tiempo de orientación de política pública, porque no es lo mismo una estrategia para niños menores de 12 años que para adultos en edad de jubilación. ¿De qué manera, por ejemplo, el corte de edad de este grupo de mexicanos que no tiene acceso a oportunidades de educación media superior y tampoco empleo formal, que se les conoce como ninis, de qué manera la demografía aporta elementos para el análisis y encontrar alternativas para este grupo de mexicanos? Sí, mira, yo diría dos cosas. Una, o sea, efectivamente yo creo que esta población joven
es como el lazo más débil entre, por ejemplo, una política que invierte mucho en educación y espera que se capitalicen mercados de trabajo. O sea, algo está pasando en esa etapa de la vida que no se logran, a pesar de los aumentos en la educación en México, traducir, por ejemplo, en empleos y en aumento en la productividad en general. Entonces, y además, lo que yo diría es que cuando uno habla del proceso de envejecimiento, bueno, para prevenir un envejecimiento en mejores condiciones, pues hay que empezar por trabajar desde esa población joven para que cuando llegue esa etapa, pues ya sea ya, o sea, ya ha habido todo un proceso de inversión, ¿no? Y yo creo que tú mencionabas el término de los ninis, que decía un colega que es un término ni útil ni afortunado, ¿no? En términos de que a lo mejor nos desvía un poco la atención de lo que son varios elementos, o sea, ¿por qué no está pudiendo la población joven entrar al mercado de trabajo? Y uno de los temas tiene que ver justamente con la oferta de trabajo, de un trabajo estable, de un trabajo bien remunerado. Otro tema tiene que ver con las condiciones para que la mujer entre al mercado de trabajo. O sea, una mujer que tiene la opción entre quedarse a cuidar a sus hijos pequeños y un trabajo mal pagado a 3 horas de distancia, con pocas condiciones, prestaciones laborales, bueno, pues no es que tenga muchas opciones para escoger uno u otro, ¿no? Y de hecho lo que encontrábamos en alguno de los estudios es que esta población que se ha dado por llamar Nini tiene un rol, por ejemplo, muy importante en cuidados, o sea, en cuidar a adultos mayores, en cuidar a los menores de edad, a cuidar enfermos, que otros miembros de la familia no pueden cubrir por la dinámica del trabajo que hay en México, ¿no? ¿Qué importancia tiene la demografía, Virgilio, por ejemplo, en hacer reservas actuariales para sistemas de pensiones? Bueno, en realidad, el problema de las pensiones generalmente es el alargamiento de la supervivencia. Se han incrementado muy pocos años de vida durante la vida activa. Digamos, si todos sobreviviéramos de los 20 a los 40, 65 años, pues trabajaremos todos 45 años, algunos se mueren. Pero donde ha aumentado mucho precisamente en las edades adultas. Entonces... Es un problema derivado de una buena noticia, ¿no? Vivimos más. No, la mejor noticia es que México ha hecho un esfuerzo importantísimo. Yo estoy seguro que esto es único en la historia de la humanidad. México ganó un año de esperanza de vida por año calendario de 1940 a 56. Coincide con la Fundación de Seguro Social y el cambio de Departamento de Secretaría de Salud. Es cierto que nos beneficiamos de la liberación de la penicilina, ¿no?, que fue en la guerra, pero el esfuerzo enorme de la construcción de hospitales, de la ampliación de seguros de salud es importantísimo, ¿no? ¿Vacunas o qué otro elemento? Bueno, la vacuna, por ejemplo, es un ejemplo de los mejores. México produce demasiada vacuna contra la polio, la regala, prácticamente la regala. Sí, es gratuita, la regala países de América Central. Y, por ejemplo, se acabó con uno de los grandes desastres de la humanidad, que era precisamente la poliomielitis, ¿no? Pero, por ejemplo, el esquema de vacunación del recién nacido es muy importante para disminuir la mortalidad infantil, que todavía es alta, todavía debiera bajarse, se puede bajar más con más esfuerzo. Y ahorita el problema que enfrenta nuestro país, pues es, bueno, en todo el país, todo el planeta, son las enfermedades crónico-degenerativas, que aunque en realidad se atrasa la muerte, digamos, ¿no? Cuando es una neoplasia, un cáncer, o una diabetes, etcétera, pues hay tratamientos y todo, pero todavía no se curan. Es impensable qué pasaría si se curara, ¿no? ¿Quién sabe de cuánto sería la vida humana, hasta qué edad llegaríamos? ¿Sí? Entonces yo creo que tendría que venir lo que se opusieron todos los sindicatos europeos de aumentar la edad de jubilación, ¿no? Y es que es muy simple la regla, 2 años más de cotización y 2 menos de pago de pensión, ¿no? El balance es muy bueno económico, pero no se dejaron, ¿no? Sin embargo, es posible que haya algún avance médico todavía futuro. Ahorita está frenado prácticamente. Países como Japón, como Suecia, su esperanza de vida fluctúa, baja, sube, y se debe mucho a que, como ya han llegado a tales niveles de disminución de la mortalidad crónico-degenerativa, pues ya no la pueden bajar más. México no está lejos de llegar a esos límites de las crónico-degenerativas. Entonces, el problema es ese. Ahora, ¿qué sucede con el plan de pensiones? La falta de reservas, esto es bien sabido, en el Seguro Social para hacerle frente al envejecimiento. O en Pemex o Comisión Federal de Electricidad. Desconozco el plan de Pemex, como sea, sinceramente lo desconozco porque ahí no estoy seguro si de los ingresos de Pemex se paga o no se paga, o sea, si internamente se puede pagar o no. Como, por ejemplo,
las pensiones complementarias que ofrecían las empresas privadas. Eso lo paga la empresa, ¿sí? Eso sale de ahí. Bueno, el caso de la CFE tampoco sé. El caso de la compañía de luz, bueno, pues ahí sí va a tener que enfrentarlo el gobierno porque ya no tiene ingresos. La compañía de luz ya no existe más. Pero en el caso del Seguro Social sí tiene que pagar, de la recaudación tiene que pagar las pensiones, porque ya el Seguro Social no tiene captación. Como todo el dinero se está yendo a las AFORES, precisamente, entonces ya no hay captación de recursos para poder pagar las pensiones, ¿no? Entonces tiene que enfrentarlos directamente con presupuesto federal, con el ingreso federal. Yo se le llama reparto directo cuando la cuota del trabajador se paga la pensión, y yo lo llamo indirecto porque el que genera impuestos se paga por atrás al pensionado, ¿no? Al final el trabajador sigue pagando al pensionado vía impuestos y vía la recaudación. Pero es uno de los problemas serios que enfrenta el país, y sobre todo lo más importante, ahorita que no hay ahorro, que prácticamente no están ahorrando los adultos mayores, van a enfrentarse a una vejez sin pensión, precisamente porque no cotizaron, porque no ahorraron, porque no tienen capacidad de ahorro. O con pensiones muy insuficientes, ¿no? Pues solo que cumplieran con los requisitos de ley para... la actual ley de Seguro Social pide 24 años y la del ISSSTE 25 años de cotización para tener garantizada la pensión mínima de un salario mínimo. No sé exactamente el ISSSTE, pero el Seguro Social es un salario mínimo del 1 de enero del 1 de julio de 97, indexado con el índice de inflación. Entonces, sin embargo, si no cumple con ese principio, pues no hay pensión. Ahora, y si nunca cotizó muy poco, pues tampoco va a tener pensión, ni va a tener fondos, ni va a tener nada, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener que apoyarse en la familia, seguramente, ¿no? Y como dice Silvia, habla de 2 hijos, a lo mejor a veces nada más es uno, ¿no? Que tienen que agarrarse de... Y a veces son 2 generaciones, a veces es el padre y el abuelo, ¿sí? Porque con esto de la mayor supervivencia, pues ahora es más fácil que convivan varias generaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces este es un problema muy serio que enfrenta México, porque uno de los escaparates posibles para enfrentar el envejecimiento, que es la pensión y el ahorro, no está. Otro de los gastos más fuertes que va a enfrentar posiblemente México y todo el planeta es la salud de los adultos mayores, que es muy costosa todavía, y por ejemplo gran parte de ella pues está indexada a salud pública, ¿no? Viendo los retos de México aquí en Pesos y Contrapesos desde el lente y la óptica de la demografía. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de demografía y rendición de cuentas. Silvia, desde tu perspectiva como directora del Centro de Estudios Demográficos del Colegio de México, ¿hay suficiente formación de demógrafos en el país? ¿Cómo le hace un chavo interesado en estudiar demografía? ¿Qué ruta hay que tomar para poder incorporarse a este campo de estudio? Sí, mira, afortunadamente México yo creo que realmente ha logrado consolidar varios programas de maestría en demografía. O sea, hay la materia en demografía en algunas carreras de pregrado, en algunas universidades, pero hay una muy buena oferta de maestrías en demografía, maestrías en población, y además distribuidas en diferentes partes de México, en Tijuana, en el Distrito Federal, en Zacatecas, ¿no? En Hidalgo. Entonces, yo lo que diría ahí, bueno, lo otro es que la demografía más es una disciplina que se abre y aprovecha los orígenes de donde viene uno, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso soy socióloga y entré a la demografía y luego una combinación de entender los procesos sociales con esta perspectiva analítica de poder como contarlos mejor, ¿no? Pero también los actuarios, los economistas, antropólogos, es bastante amplio. Y además, yo creo que aunque somos un país, y uno lo ve en términos de América Latina, somos un país que ha logrado consolidar programas de posgrado y que tiene una buena comunidad de demógrafos, ¿no? Aproximadamente hay 400 demógrafos inscritos en la Sociedad Mexicana de Demografía, pero yo creo que faltan, y sobre todo... Tiene una publicación de la sociedad, ambos han sido presidentes y presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía, y una revista de la que fuiste directora hasta el número más reciente, ¿no? Sí, es la revista Coyuntura Demográfica, que es una revista además electrónica, y creo, o sea, es de acceso libre, y creo que da una muy buen
paseo por las temáticas que hacemos ahora los demógrafos, ¿no? Pero para mí lo más apasionante de estudiar la demografía es esta posibilidad de vincular la herramienta de ver la población desde diferentes aspectos, ¿no? Hoy vimos mercados de trabajo, jóvenes, género, medio ambiente, migración internacional, etcétera, ¿no? Virgilio, hablabas en un segmento anterior sobre el problema de que los mexicanos ya no están migrando tanto a Estados Unidos. ¿Qué consecuencias puede tener eso para la política pública? Mayor demanda de empleo. Hipótesis no probada. La recesión económica ha disminuido los empleos en Estados Unidos. Entonces nuestros compatriotas vienen buscando empleo en México, ¿no? Esto pasó también en los años 30, también hubo un gran regreso de mexicanos de los años 30. Después de la Gran Depresión. De la Gran Depresión, bueno, la Gran Depresión fue en los 30, entonces se hizo la Gran Depresión en los 30. Luego se reactivó con el problema brasileño en la guerra, pero el problema es empezamos todos que es la crisis. Entonces, muchos están regresando precisamente porque no hay empleos en Estados Unidos y otros no se van precisamente porque no hay empleos. Por ejemplo, en 2006 se alcanzó el máximo histórico, 600,000 personas se fueron a vivir a Estados Unidos mexicanos, y en 2010 eran 200,000. Era la tercera parte en solo 4 años. ¿Y eso cómo se mide? ¿Con estadísticas de INEGI, de CONAPO? No, con los censos norteamericanos. Sí, porque como los censos son de donde uno vive, generalmente de otros, pero en cambio nosotros con nuestro censo, el de 2010, encontramos que regresó más de 1 millón de mexicanos. Bueno, y es mucho más, porque solo son los que nacieron en México. Pero si contabilizamos a sus hijos que nacieron allá, que se regresaron con ellos, esto llega a casi 1.200.000, cuando en el pasado eran 300,000 en un quinquenio. Entonces, viene nuevamente este flujo. No hay un precedente de retorno tan intenso de mexicanos. En los años 30 del siglo XX, precisamente durante la Gran Depresión. Deben haber sido, en aquella época, deben haber regresado en la década unos 300,000 más o menos. Es poco la disminución de la cifra de mexicanos entre el censo de 1930 y 40 de Estados Unidos, que es casi 200,000, más un poco los hijos, esto. Y otro flujo muy importante también fueron los españoles que venían huyendo del franquismo, precisamente, ¿no? Que México los acogió y fue una inmigración muy fuerte, ¿no? Sí. Posiblemente, aunque esa cifra no la conozco, posiblemente israelitas que de la persecución nazi. O centroamericanos también, con las guerras civiles en los 70. Pero eso sería después de los 30, ¿no? Ya serían los 60, 70, ¿no? Sí, desde luego tuvimos una fuerte inmigración de sudamericanos a raíz de los golpes de Estado que se dieron en Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Pero México se ha enriquecido mucho con los procesos de migración. Pues sí, efectivamente. Ha llegado de todo, ¿no? Como decimos, pero en general se ha enriquecido mucho, ¿no? Han venido muy buenos científicos, muy buenos artistas, excelentes personas, ¿no? Además como seres humanos, ¿no? Que yo he conocido. Yo quisiera decir algo al respecto porque retoca un tema que tú planteas en el primer segmento sobre retos y oportunidades, ¿no? Yo creo que este cambio en la migración internacional y lo que hemos visto en la historia de la migración internacional en México implica retos, como decía Virgilio. Por una parte va a haber mayor presión en el mercado de trabajo, se nos cierra una válvula de escape, pero por otra parte, bueno, pues también tendría que dar el espacio para generar un reacomodo y aprovechar pues a la población joven y a la población con ganas de trabajar que se queda y entonces va a invertir su tiempo, su esfuerzo, su energía y su creatividad aquí en México, ¿no? Entonces eso es... El reto es encontrar oportunidades viables para... Exactamente. Y es lo mismo con la migración de retorno. Dice Virgilio, tenemos esto inédito en términos de los últimos 50 años, ¿no? Del aumento del retorno. Tienes población nacida en Estados Unidos que vivió 5, 10, 15 años y están regresando, están viniendo con sus padres. Entonces, ¿cómo haces para integrarlos y aprovechar pues también la experiencia que traen y el conocimiento que traen y que se generen sinergias con las comunidades a donde están llegando? La crisis de seguridad pública que ha vivido el país durante los últimos años se podría explicar desde la perspectiva óptica demográfica. Justo de falta de opciones alternativas. Sí, lo contesto yo, pero ¿Sí? se puede. México perdió en esperanza de vida por criminalidad entre 2005 y 2010 en varones. A consecuencia de la criminalidad. O sea, son homicidios intencionales. O sea, no imprudenciales ni suicidios, esa parte. Entonces, sí ocurrió esto, es una cosa efectiva.
Y es una lástima porque por primera vez se había ganado por disminución en diabetes. Entonces, sí, efectivamente, hay un problema de seguridad pública serio. O sea, la demografía lo está viendo a través del modelo de tabla de vida y de la esperanza de vida. Y, por ejemplo, en las regiones que han tenido mayores problemas, Chihuahua. ¿se puede asociar como, con número de varones en condición de desempleo o con falta de oportunidades? No, porque el problema de Chihuahua es que como Ciudad Juárez ha generado empleo con las maquiladoras y otro tipo de empleos secundarios, entonces la correlación es muy débil, porque Chihuahua es uno de los principales. En el caso de Michoacán es más complicado, porque ahí no tengo cifras de desempleo, pero no sé, exactamente no sé, pero no creo que haya una correlación muy fuerte. Yo creo Cada que región tiene su propia narrativa, su propia y complejidad. dinámica, y yo creo que, además, yo pienso que quien se dedica, bueno, quien está en la criminalidad no necesariamente es nativo residente, ¿no? Sí, puede ser que un chilango, digamos, en el Distrito Federal, un cártel en Chihuahua, en Sinaloa, ¿no? Sí. O en el Golfo no tiene por qué ser necesariamente residente, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Silvia Giorgiuli, Virgilio Partida. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos sobre demografía y rendición de cuentas. Para mí fue un aprendizaje muy interesante esta conversación. Espero que también lo haya sido para usted. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Pesos y Contrapesos. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.